como persona que asistió a la escuela de medicina, me sorprendió leer el estudio de Neil Orr, publicado en 1981 en Annals of the Royal College of Surgeons of England. El Dr. Orr era cirujano en la unidad quirúrgica de Severance en Colchester. Y durante 6 meses, desde marzo hasta agosto de 1980, los cirujanos y el personal de esa unidad decidieron ver qué pasaría si no usaban máscaras durante las cirugías. No usaron máscaras durante 6 meses y compararon la tasa de infecciones de heridas quirúrgicas de marzo-agosto de 1980 con la tasa de infecciones de heridas de marzo-agosto de los 4 años anteriores. Y descubrieron, para su asombro, que cuando nadie usaba máscaras durante las cirugías, la tasa de infecciones de heridas era menos de la mitad de lo que era cuando todos usaban máscaras. Su conclusión parecería que la contaminación mínima se puede lograr mejor sin usar una máscara en absoluto y que usar una máscara durante la cirugía es un procedimiento estándar que podría abandonarse. Estaba tan sorprendido que revisé la literatura médica, seguro de que esto era una casualidad y que los estudios más recientes deben demostrar la utilidad de las máscaras para prevenir la propagación de enfermedades. Pero para mi sorpresa, la literatura médica de los últimos 45 años ha sido consistente. Las máscaras son inútiles para prevenir la propagación de enfermedades y en todo caso, son objetos insalubres que propagan bacterias y virus. Ritter et al. En 1975, encontraron que el uso de una mascarilla quirúrgica no tuvo ningún efecto sobre la contaminación ambiental general del quirófano. Ayer y Willey, en 1980, aplicaron microesferas de albúmina humana al interior de mascarillas quirúrgicas en 20 operaciones. Al final de cada operación, se examinaron los lavados de heridas bajo el microscopio. En todos los experimentos, se demostró la contaminación por partículas de la herida. Laslett y Sabin, en 1989, encontraron que los gorros y máscaras no eran necesarios durante el cateterismo cardíaco. No se encontraron infecciones en ningún paciente, independientemente de si se utilizó un gorro o una máscara, escribieron. Schoel y Kelbay llegaron a la misma conclusión en 2002. En el estudio de 1991 de Tunevall, un equipo de cirugía general no usó máscaras en la mitad de sus cirugías durante 2 años. Después de 1537 operaciones realizadas con mascarillas, la tasa de infección de la herida fue del 4,7%, mientras que después de 1551 operaciones realizadas sin mascarilla,
la tasa de infección de la herida fue solo del 3,5%. Una revisión de Skinner y Sutton en 2001 concluyó que la evidencia para descontinuar el uso de mascarillas quirúrgicas parecería ser más fuerte que la evidencia disponible para apoyar su uso continuado. Lame et al. En 2001, escribieron que las mascarillas quirúrgicas que usan los pacientes durante la anestesia regional no reducen la concentración de bacterias en el aire sobre el campo de operación en nuestro estudio. Por tanto, son prescindibles. Figueiredo et al. En 2001, informaron que en 5 años de realizar diálisis peritoneal sin mascarillas, las tasas de peritonitis en su unidad no eran diferentes a las tasas en los hospitales donde se usaban mascarillas. Bali hizo una revisión sistemática de la literatura en 2009 y encontró que no se observaron diferencias significativas en la incidencia de infección posoperatoria de la herida entre los grupos de máscaras y los grupos operados sin máscaras. Los cirujanos del Instituto Karolinska en Suecia, reconociendo la falta de pruebas que respalden el uso de máscaras, dejaron de exigirlas en 2010 para los anestesiólogos y otro personal no lavado en la sala de operaciones. Nuestra decisión de no requerir más mascarillas quirúrgicas de rutina para el personal, que no se frota para la cirugía, es una desviación de la práctica común. Pero la evidencia que respalde esta práctica no existe, escribió Ladra. Eva Selden. Webster. Revisaron la literatura quirúrgica en 2014 y no encontraron diferencias estadísticamente significativas en las tasas de infección entre el grupo enmascarado y desenmascarado en ninguno de los ensayos. Vincent y Edwards actualizaron esta revisión en 2016 y la conclusión fue la misma. Caroe, en una revisión de 2014 basada en 4 estudios y 6.006 pacientes, escribió que ninguno de los 4 estudios encontró una diferencia en el número de infecciones postoperatorias, ya sea que haya usado una mascarilla quirúrgica o no. Salazar y Suyonkowski, en 2014, investigaron la necesidad de matorrales, máscaras y cubiertas para la cabeza en el quirófano y concluyeron que no hay evidencia de que estas medidas reduzcan la prevalencia de infección del sitio quirúrgico. Dassault et al., revisando la literatura en 2015, concluyeron que hay una falta de evidencia sustancial que respalde las afirmaciones de que las mascarillas protegen al paciente o al cirujano de la contaminación infecciosa. Las escuelas en China ahora prohíben a los estudiantes usar máscaras mientras hacen ejercicio. ¿Por qué? Porque los estaba matando. Los estaba privando de oxígeno y los estaba matando.
Al menos 3 niños murieron durante las clases de educación física, 2 de ellos, mientras corrían en la pista de su escuela con una máscara. Y un hombre de 26 años sufrió un colapso pulmonar, después de correr 2,5 millas con una máscara. La obligatoriedad de máscaras no ha reducido las tasas de mortalidad en ninguna parte. Los 20 estados de EU que nunca han ordenado que las personas usen máscaras faciales en interiores y exteriores, tienen tasas de mortalidad por COVID-19 dramáticamente más bajas que los 30 estados que han exigido máscaras. La mayoría de los estados, sin mascarilla, tienen tasas de muerte por COVID-19 por debajo de 20 por cada 100,000 habitantes, y ninguno tiene una tasa de muerte superior a 55. Los 13 estados que tienen tasas de mortalidad superiores a 55 son estados que han exigido el uso de máscaras en todos los lugares públicos. No los ha protegido. Vivimos en una atmósfera de enfermedad permanente, de separación sin sentido, escribe Benjamin Cherry en la edición de verano de 2020 de la revista New View. Una separación que está destruyendo vidas, almas y la naturaleza.